Paso a explicar los ejercicios cuando nos piden calcular dominios. Se llama dominio al intervalo donde está definida la función. En este caso la función va a ser una expresión que depende de la letra x, ¿sí? Entonces, el dominio viene a ser calcular qué números de la recta real tienen imagen o se transforman en un número real. Bien, aquí vamos a ver, aquí están recogidas las funciones más importantes, bien, pero luego vamos a tratar ejercicios más comunes. Bueno, si dicha función, si la f, que depende de la letra x, vale un número, es decir, una expresión que no tiene esa letra, en este caso x, el dominio de dicha función es todo r. ¿Por qué? Porque a cualquier número que yo sustituya en la x, a cualquier número, la función lo transforma en una expresión siempre igual, que no tiene x. Por tanto, todo número se transforma en un número. Bien. Como el dominio es determinar qué números de la recta real se transforman en números reales, pues cuando la función es un número, el dominio es todo r. Cuando la función es un polinomio, el dominio es todo r. Hay personas que consideran que hay personas que observan que los números son polinomios de grado cero, por tanto, ya lo encuadran en este estilo. Es decir, ven un número, dicen, es un polinomio de grado cero. Vale, pues su dominio es todo r. Bueno, sea un número, sea un polinomio o el número considerado como polinomio de grado cero, el dominio es todo r. Vamos a ver ejemplos respecto a estos dos tipos. Entonces, si la función es el número 2, como esta expresión no tiene letra, no tiene x, es un número, dominio igual a todo r, sin pensar. Apartado B, la función es menos 3. Como es un número, esta expresión no tiene x, el dominio es todo r. F de x vale un medio. ¿Cuánto vale su dominio? Como esta expresión no tiene x, es un número, por tanto el dominio es todo r. F de x cuando vale 7, ¿vale? A todos los números los transforma en 7. Bueno, pues el dominio es todo r. ¿Por qué? Porque esto es un número. Siguiente, supongamos que nos digan, calcula el dominio cuando f de x es el número pi, es pi. Bueno, como pi es un número, y si no también se puede pensar como esta expresión no tiene x, esto es un número, bien, por tanto el dominio es todo r. Recordemos que pi es un número decimal con infinitas cifras sin repetirse, por tanto es un número irracional. Supongamos que nos digan calcula el dominio de f de x cuando es e. Bueno, pues e, como esta expresión no tiene x, esto es un número. Y efectivamente el número e, recordamos que es un número decimal con infinitas cifras sin repetirse. Por tanto, es un número irracional. Como es un número, dominio todo r. Bien, veamos los siguientes tres casos. F de x es 2x. Esto es un polinomio de grado 1. ¿Eres un polinomio? Dominio todo r. Polinomio de grado 2, dominio todo r. Polinomio de grado 2, dominio todo r. Hay quien considera que los números, no es que lo considere, sino que los números son polinomios de grado 0. Pero hay personas que en vez de plantearse, eres un número, dominio todo r, sino que dicen, eres un polinomio de grado 0, bueno, pues dominio todo r. Lo dicho, si la función es un número, ¿vale? Sin pensar, dominio todo r, y si es un polinomio, dominio también todo r. Veamos el siguiente caso. Nos dicen, sea la función igual a una división de dos polinomios. Bueno, pues el dominio, si seguimos estos apuntes, el dominio viene a ser todo r menos los números que hacen 0 el denominador. Bien, a r le tengo que sacar los números que hacen 0 el denominador. Bien, supongamos que nos mandan calcular el dominio de esta expresión. F de x es 2 partido de 2x menos 3. Es división de dos polinomios. Un polinomio de grado 0, que sería el 2, y un polinomio de grado 1. Bien, pues me dicen los apuntes que el dominio es r menos. Ya voy poniendo r menos, ¿vale? Y si hago 0 el denominador y sale algo, lo tengo que anotar entre llaves. Bien, por tanto, lo primero que hago es identificar qué tipo de función eres.
¿eres un número? Es decir, ¿esta expresión no tiene x? No, no eres un número. ¿Eres un solo polinomio? No, tampoco. ¿Eres división de polinomios? Sí. Por tanto, debo de poner dominio de f de x igual a r menos, y ahora el denominador siempre igualándolo a 0. Copio el denominador, que es 2x menos 3. 2x menos 3 lo tengo que igualar a 0. Es una ecuación de grado 1. Bien. La tengo que resolver como tal. Entonces, como es una ecuación de grado 1, a la x la tengo que dejar sola. Bien. Entonces, el 3 que resta pasa para la derecha sumando, y luego el 2 que multiplica pasa para la derecha dividiendo. Entonces, acabo de averiguar que x vale 3 medios. Entonces, como he averiguado, he sacado un valor de esta ecuación, entonces después del menos tengo que abrir llaves y anotar ese número. Abro llaves y 3 medios lo anoto. Por tanto, ¿cuál es el dominio de esta función, de esta división de polinomios? El dominio es todos los números reales menos el 3 medios. Bien, vamos a ver otro ejemplo de división de polinomios. Supongamos que nos planteen calcular el dominio de f de x igual a 2 partido de x al cuadrado menos 9. Como es división de polinomios, bien, los apuntes me dicen división de polinomios, dominio, todo r menos, bien, y haciendo 0 el denominador, los números que salgan, si es que salen, los anoto entre llaves, ¿vale? Y los debo de ordenar de menor a mayor. Por tanto, división de polinomios, dominio de la función, todo r menos. Eso es lo primero que debo de poner. Siguiente, debo de anotar denominador igual a 0. Copio el denominador, que en este caso es x al cuadrado menos 9. Bien, entonces x al cuadrado menos 9 lo igualo a 0. Es una ecuación de grado 2 incompleta. Le falta el término que multiplica la x, llamado b, por tanto b vale 0. La resuelvo como ecuación de grado 2 incompleta, es decir, debo de dejar la x sola. El 9 que resta pasa para la derecha sumando. Luego el 2 que eleva, al ser un número par, se va para la derecha del igual, haciendo más o menos la raíz, ¿vale?, del índice 2, es decir, la raíz cuadrada. Por tanto, x vale más menos y la raíz cuadrada de 9 es 3. En este caso salen dos valores. Entonces, como sale algo, ¿vale?, como salieron algún valor de la x, eso es lo que le tengo que sacar a r, ¿vale? Aquí ahora tengo que poner llaves, bien, y anotar estos dos números que salen, anotarlos desde el más pequeño al más grande. Por tanto, primero el menos 3 y luego el más 3. Esta es la solución. ¿Cuánto vale el dominio de esta función? Dominio es todos los números reales menos el menos 3 y el 3, y se expresa de esta manera. Veamos ahora el siguiente caso. Supongamos que nos manden calcular el dominio de f de x igual a 2 partido de x al cuadrado más 9. Bueno, como es una división de polinomios, debo poner dominio de f de x igual a r menos. Lo dejo así de momento. El denominador sabemos que debemos de igualarlo a 0, es decir, que x al cuadrado más 9 lo tengo que igualar a 0. Eso es una ecuación de grado 2 incompleta, bien, a la que le falta el término b, al igual que esta, es decir, el número que multiplica la x. Como no hay x, le está multiplicando un 0, b es 0. Esta ecuación de grado 2 incompleta se resuelve dejando la x sola, por tanto el 9 que suma pasa para la derecha restando, y el 2 que eleva a la x pasa para la derecha como más menos la raíz de índice 2. La raíz de índice 2 es la raíz cuadrada, y quedaría más menos la raíz cuadrada de menos 9. Pero la raíz cuadrada de un número negativo no tiene solución, no existen los números reales. Por tanto, x, no sacamos ningún valor de x, ¿vale? Le decimos que no existen los números reales. Como no hemos en este caso sacado ningún valor de x, después de menos no podemos añadir nada más. Por tanto, acabamos haciendo desaparecer ese menos. El dominio en este caso es todo r. Lo dicho, en este caso teníamos que el dominio de la función, por ser división de polinomios, era r menos, pero como en los valores de la x no sale ningún valor,
no le podemos sacar nada a R. Entonces me queda todo R, ¿vale? Siguiente ejemplo de división de polinomios. Supongamos que nos digan sea la función 3 partido de x al cuadrado menos x. Calcula el dominio. Bien, como es una división de polinomios, dominio de f de x igual a r menos. Es lo primero que debo de poner. Lo siguiente que debo de hacer es el denominador igualarlo a 0. El denominador en este caso es x al cuadrado menos x. Es una ecuación de segundo grado incompleta, ¿vale? En el que le falta el término independiente, ¿vale? Aquí vemos que hay el término de x al cuadrado, el término de x, pero falta el término que no tiene x, es decir, titulado como c igual a 0. Vale, esta ecuación de segundo grado incompleta, a la que le falta el término independiente, siempre se resuelve sacando factor común x, a estos dos sumandos. Si saco una x de aquí, entonces, y de aquí quedaría la siguiente expresión. X por, abro paréntesis, como aquí hay dos x y he sacado una, queda una, ahora copio el menos, y como esta x está multiplicado por un 1 que no lo vemos, esta x sale fuera del paréntesis y aquí queda un 1. Cierro paréntesis igual a 0. Y cuando tengo la siguiente expresión, es decir, dos términos, x y x menos 1, que me dicen que al multiplicarlos da el número 0, es porque al menos uno de ellos vale 0. Entonces, siempre que tengamos un por, un factor antes y un factor después igual a 0, se resuelve. Lo copio lo que hay antes del por, en este caso x, y lo igual a 0, y luego copio lo que hay después del por, en este caso x menos 1, y lo igual a 0. Bien, si copio lo que hay antes del por, que es x, y lo igual a 0, es una ecuación de grado 1 ya resuelta y encuadro ese resultado. Y luego, anotando lo que hay después del por, x menos 1 y lo igual a 0 es una ecuación de grado 1 que debo de resolver. Es tan sencilla como dejar la x sola, el 1 que resta pasa por otro lado sumando, entonces la solución de esa ecuación es x valiendo 1. Anoto, encuadro esa solución. Y estos son los dos valores que le tengo que sacar a R. Debo de recordar que los debo de expresar entre llaves y los debo de ordenar de menor a mayor. Por tanto, el dominio de la función, de esta función, es todo R menos. Abro llaves, el 0 primero y luego el 1. Bien, hay que ordenarlos de menor a mayor.